Bueno, ya explicamos en un vídeo anterior cuáles eran los fundamentos del sistema axonométrico, ¿vale? En este sistema habíamos dicho que se utilizaba un triedro trirrectángulo como el que tenéis ahí delante, ¿vale? Un triedro significa pues un sistema con tres planos perpendiculares entre sí y trirrectángulo se llama así, bueno, pues porque esos tres planos perpendiculares entre sí tienen forma de triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Dentro de ese triedro trirrectángulo nosotros lo que hacíamos era meter el objeto que queríamos representar y después utilizábamos la proyección cilíndrica ortogonal para proyectar ese objeto sobre esos tres planos, ¿vale? Un plano sería el plano Z o X, otro plano sería el Z o Y el tercer plano sería el plano Y o X, ¿vale? Bueno, pues después todas esas proyecciones que nosotros habíamos obtenido sobre los planos del triedro trirrectángulo, ¿de acuerdo? Esas proyecciones mediante la proyección cilíndrica ortogonal se proyectaban junto con todo ese aparataje, con todo ese triedro, sobre un cuarto plano de proyección, también usando la proyección cilíndrica ortogonal, ¿vale? De tal manera que todo quedaba perfectamente contemplado, proyectado sobre ese plano del cuadro, que es el que nosotros dibujamos, ¿vale? En nuestro papel, en nuestros ejercicios, ¿vale? Si lo viéramos desde arriba, pues tendríamos esa visión del triedro trirrectángulo que al proyectarse, ¿veis? Esas esquinas forman los tres ejes de axonometría, el eje X, el eje Z y el eje Y, ¿de acuerdo? Bueno, pues claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que todas las sombras que hemos obtenido sobre los planos de proyección sufren una deformación a la hora de proyectarse sobre el plano del cuadro, ¿vale? Las medidas que hemos contemplado en esos tres planos de proyección sufren una reducción, ¿vale? Entonces, en este vídeo lo que voy a intentar es explicar cómo realizar la reducción de manera gráfica, ¿vale? Directamente sobre los ejes que nos dan en cada uno de los ejercicios. Fijaros ahí en la pantalla cómo, efectivamente, ese ángulo, dependiendo de los ángulos que forman los ejes con el plano del cuadro, así obtenemos un sistema axonométrico isométrico, dimétrico o trimétrico. Pero lo que está claro es que lo que hay contemplado, las medidas que se contemplan en cada uno de los ejes, cuando se proyectan sobre el plano del cuadro, efectivamente sufren una reducción. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo podemos hacer esa reducción, ¿vale? Mirad, nosotros hemos dicho, ¿vale? En el vídeo lo habréis podido ver, que este plano del triedro trirrectángulo, ¿vale? Aquí contempla un ángulo de 90 grados y aquí otro ángulo de 90 grados y aquí otro de 90 grados, pero que a la hora de representarse, evidentemente, como se proyecta y sufre una deformación, ese ángulo se convierte en un ángulo de 120 grados. Entonces, nosotros, para llevar las medidas que nos dan, ¿vale? No las podemos llevar directamente sobre los ejes, porque entonces no contemplaríamos esa reducción que sí que es necesaria contemplar en este sistema. El procedimiento es muy sencillo. Fijaros, yo voy a prolongar cada uno de los ejes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer con el eje Y, lo voy a prolongar en dirección contraria, tal que así, ¿vale? Y voy a trazar ahora una perpendicular a ese eje por donde yo quiera. Da igual, ¿vale? Hay que intentar, en la medida de lo posible, apurar, ¿no? el tamaño de los ejes para que nos entre en cualquiera de las medidas contempladas en la pieza, ¿vale? No tengamos después problemas a la hora de trasladarlas, pero bueno, aprovechando el máximo, ¿vale? Del eje. Una perpendicular, como digo, a esa prolongación de los ejes. En este caso, la del eje Y, ¿vale? Mirad, trazo una perpendicular, ¿ok? Y eso lo que hago es dibujar el plano
Z o X, este plano, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es coger el plano por esta puntita, ¿vale? Y lo voy a abatir, lo voy a poner en verdadera magnitud. Es decir, voy a convertir este ángulo de 120 grados en un ángulo de 90. Aquí, este punto, una vez que yo lo gire, lo abata, va a tener 90 grados. Para ello, voy a hacer el arco capaz de 90 grados de este segmento. La mitad del segmento en isométrico, evidentemente, coincide con la prolongación del eje que no interviene, ¿vale? Estaría ahí. Ahora tomaría y trazaría el arco capaz de 90 grados, ¿de acuerdo? Ahí está. Este sería el arco capaz que va a determinar el ángulo de 90 grados aquí, ¿vale? Lo va a marcar la prolongación del eje. Y ahora, aquí voy a dibujar este plano abatido, el plano OXZ, que sería exactamente este que hay aquí, ¿vale? Este sería, este triángulo rectángulo sería el plano real de ese triedro rectángulo, el plano ZOX. Aquí estaría, evidentemente, el punto O en verdadera magnitud. Este punto O, centro del sistema, ¿vale? Este sería O sin paréntesis, porque sería O proyectado, ¿vale? Estaría aquí. Pero O en verdadera magnitud sería este punto de aquí, ¿vale? Aquí se forman 90 grados con los ejes en verdadera magnitud. Este sería, fijaros, el eje Z y este sería el eje X, que bueno, ya sabéis que eso ha cambiado ahora de nombre, ¿vale? Ahora este es el eje Y y este sería el eje X, ¿de acuerdo? Yo sigo utilizando la nomenclatura que se hacía hasta hace unos años, ¿vale? Pero ahora este es el eje Y y este es el eje X, recordarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no interviene, no es importante a la hora de hacer lo que estamos planteando. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que yo quiero tomar la medida sobre el eje Z, que sería esta sería la altura, ¿vale? Imaginaros que esta pieza viene dada a escala 1,1 y que también lo tengo que llevar a escala 1,1, ¿vale? No contemplo ahora mismo escalas, porque si las contemplaras, evidentemente esta medida la tendría que llevar a su escala volante y de la escala llevarla aquí. Bien, pues vamos a coger esta medida total, ¿vale? Y voy a reducirla. Entonces, fijaros, voy a tomar la medida de la altura, que sería esta de aquí, la voy a tomar, ahí está, ¿vale? La altura total de la pieza sobre el eje Z, pero ahora no la voy a llevar directamente sobre el eje Z porque eso no es real. El sistema, lo estamos explicando, contempla una reducción. Lo voy a llevar desde el O, ¿vale? Fijaros que yo aquí lo que hago es pinchar en O y llevarlo hacia arriba, ¿vale? Pincho en O y llevo hacia arriba. Y aquí lo que tengo que hacer es pinchar en O, ¿de acuerdo? Y llevarlo, dibujarlo hacia arriba del eje Z en verdadera magnitud, que sería esta, la distancia. Fijaros, esta sería la altura, ¿vale? Lo llevo desde O siempre, hacia Z, o desde O hasta X, si lo que quiero es llevar la medida desde aquí hacia acá. Y ahora, para coger esta medida y reducirla sobre su eje, lo que tengo que hacer es trazar una paralela a la prolongación del eje Y. Es decir, lo que voy a hacer es tomar una paralela al eje que no interviene, en este caso al eje Y, ¿vale? Trazo una paralela por esta medida y llevo esa medida ahora reducida, ¿vale? Al eje correspondiente que sería el eje Z, ¿vale? Esta sería la medida ahora con la reducción isométrica contemplada, ¿vale? Por ejemplo, si yo lo que quisiera es llevar una medida sobre el eje X, pues igual, yo tomo la medida que quiero, en este caso
Pues vamos a ver, esto sería el perfil se representaría desde aquí, por tanto, el alzado se representa desde aquí. Pues voy a tomar esta anchura, ¿vale? Bueno, perdón, esta sería la medida del perfil, del eje X, ¿vale? El perfil lo vemos desde aquí, ¿vale? Porque se proyecta a la derecha, por tanto, esta medida sería la medida que tengo que llevar desde O, que sería este punto, en dirección, ¿vale? Del eje X hacia acá. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, esta medida, ahí la tomo, ¿vale? Y la voy a llevar ahora desde O en dirección de X, aquí, ¿vale? La tomo, la llevo y ahora trazo una paralela al eje que no interviene, en este caso, que sería el eje Y, ¿vale? Paralela por la marca que acabo de dibujar. Y eso lo que hace es, efectivamente, llevar sobre el eje X la dimensión ya reducida, ¿vale? Espero que con este vídeo no tengáis ningún problema para reducir, tal y como exige el sistema, las medidas que nos dan el diédrico, ¿vale?